Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Solíamos vivir en un edificio de gran altura con diminutos apartamentos, donde residían todos los pobres y las personas que no eran tan afortunadas como habrían deseado. Christy y yo éramos muy jóvenes cuando nos casamos, y ninguno de nuestros padres era rico, pero nos conocimos un día en un parque donde repartían comida gratuita. Conversamos y luego decidimos encontrarnos nuevamente varias veces, y así fue que nuestras amistades ordinarias se transformaron en profundos sentimientos llamados amor. Ambos fracasamos en obtener una educación, los padres de Christy siempre fueron muy crueles con ella, y ella huyó de casa después del 9º grado. Una persona amable la ayudó a conseguir un trabajo como camarera en una cafetería de carretera. Yo tuve que cambiar de trabajo de vez en cuando, y los únicos lugares donde lograba quedarme eran como cargador en almacenes. El destino, con su gracia, de alguna manera nos eludió, y cuando nos conocimos, después de un breve conocimiento, nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. Ni ella ni yo podíamos esperar que un día fuéramos notados por personas adineradas y llevados a sus familias como marido y mujer, porque esas cosas solo ocurren en cuentos de hadas y películas. Pero ambos teníamos caracteres amables y nos agradamos de inmediato, así que decidimos intentar continuar nuestro viaje juntos. Trabajando duro, juntamos lo suficiente para casarnos y compramos anillos de una aleación de hierro barata en una liquidación, solo para simbolizar nuestro matrimonio. Durante varios años tuvimos que apretujarnos en esa pequeña habitación, que apenas se podía llamar apartamento, solo había una parte separada para la cocina con un viejo baño donde se desprendía el yeso. Pero no nos dimos por vencidos. En mi tiempo libre del trabajo, leía los anuncios en el periódico buscando un nuevo empleo donde pudiera ganar un poco más de lo que estaba ganando ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Preguntó Christy mientras servía algunos fideos en mi plato. Bueno, ¿cómo te lo podría decir? Estoy buscando. Tengo algunas buenas opciones, pero o bien están lejos en auto o no pagan tanto. Oh, estás en la búsqueda. No te preocupes. Espero que lo superemos de alguna manera. No podemos tener una racha negra persiguiéndonos toda la vida, ¿verdad? Eres tan dulce. Gracias por tu apoyo. Cenamos y luego encendí nuestro viejo televisor para olvidar los problemas de la semana. Christy se sentó en su silla favorita, sacó una caja de madejas y comenzó a tejer. Esta actividad, decía ella, la calmaba un poco, y así solíamos pasar nuestras noches, que a veces estaban acompañadas de gritos e improperios de los vecinos, quienes de vez en cuando nos brindaban conciertos escandalosos tras las delgadas paredes. Oh, desearía poder mudarnos a un vecindario más tranquilo, dijo Christy, enrollando el hilo de lana en sus agujas. Estoy tan cansada de estos idiotas. ¿No se dan cuenta de que no son los únicos que viven aquí? Bueno, ¿qué esperas con ese tipo de dinero? Agradece que tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Podía ver la tristeza en sus ojos. No te preocupes por eso. Continué. Trataré de resolver algo. ¿De verdad lo harás? Llevas prometiéndolo un año. Estaba avergonzada. Me dio aún más pena por ella, más que antes. Sabía lo molesto que era el griterío de los vecinos, y íbamos a tener un bebé en el futuro. Pero no podía permitir que creciera en un lugar como este, donde la mayoría de los residentes eran borrachos y drogadictos. Al día siguiente tuve un día libre, me levanté temprano, desayuné y agradecí a mi esposa por una omelette magra. Decidí pasear por la ciudad y buscar algo en los anuncios, y recorrí varias tiendas con la esperanza de encontrar algo decente. Vagué durante aproximadamente medio día buscando un anuncio decente, pero todo lo que encontré o no me convenía, o el trabajo no era para mí y tenía poco salario.
Continué caminando por las calles hasta que encontré un taller mecánico que estaba ubicado en las afueras de nuestro pequeño pueblo. Había un letrero que decía que estaban buscando trabajadores. Decidí probar mi suerte y entré por la puerta abierta y le pregunté a un obrero cómo contactar al administrador. ¿Sabes algo de autos? ¿Eres el encargado aquí? El obrero se secó las manos grasientas en un trapo ya sucio y me invitó a seguirlo. Pasamos por todo el taller, donde había autos para reparar, así como muchas piezas de repuesto diferentes. En las estanterías que pasamos, había piezas más pequeñas, y en una de ellas noté algunas placas de matrícula cubiertas con un trapo. Bueno, aquí estamos. El obrero golpeó la puerta, esperando la respuesta del jefe, y cuando llegó una respuesta afirmativa, el obrero abrió la puerta y me invitó a entrar con él. Jefe, lo siento. Lamento molestarte. Hay un tipo aquí que quiere trabajar para nosotros. Mi nombre es Daniel. Me presenté y extendí la mano en saludo. Pero su jefe lucía severo y pensativo. Se distrajo de sus pensamientos y me miró detenidamente, delgado y andrajos. Sin embargo, no me dio la mano en respuesta. Entonces, ¿qué te trae aquí? Preguntó en lo que me pareció una voz ruda. Estoy buscando trabajo, escuché que aquí pagan bien. ¿Qué sabes hacer? Bueno, he trabajado en varios empleos, en su mayoría como cargador y como camionero por un tiempo. Así que no eres mucho mecánico, ¿verdad? Respondió y volvió a sus papeles. Pero aprendo rápido. Por favor. Dame una oportunidad. Te prometo que no te decepcionaré. El jefe me miró de nuevo con una mirada severa y me examinó de pies a cabeza durante unos segundos. ¿En qué tipo de transporte has trabajado? ¿Qué tipos de autos sabes conducir? Bueno, tuve que conducir varios tipos de autos, dependiendo del trabajo. Por favor, dame una oportunidad. Mi esposa y yo queremos tener un hijo, y el lugar donde vivimos no es adecuado para eso. Le pregunté con una voz tan triste que casi me puse a llorar. Está bien. Hoy estoy de buen humor. Puedo darte una oportunidad para intentarlo. Fries, acepta como aprendiz. Enséñale cómo va todo. Pero, jefe, hoy estoy muy ocupado. ¿Cómo se supone que voy a tener tiempo para él? Vamos, hazlo, dijo. El obrero me llevó al taller y comenzó a mostrarme algunos trabajos menores que cualquier principiante podría manejar. Me di cuenta de que si era bueno en ello, me pagarían bien. Así que traté de comprender todo sobre la marcha, observando ocasionalmente el trabajo de Fries y ayudándolo con lo que necesitara. Mi fuerte deseo de conseguir el trabajo no me defraudó, y para la noche, había aprendido mucho, aunque era solo una pequeña parte de lo que necesitaba saber. Pasó una semana y recibí mi primer salario, que fue mucho más alto que lo que había ganado en un mes en mi trabajo anterior. Regresé a casa muy feliz e inmediatamente compartí la noticia con mi esposa. Oh, Daniel. Es genial que hayas podido conseguir un trabajo decente. Me besó. Y yo también tengo buenas noticias para ti. Ahora no tendré que atender a esos clientes desagradables que siguen tratando de tocarme el trasero. ¿Qué vas a hacer? ¿Renuncias? Bueno, digamos que uno de mis clientes sugirió que tomara un trabajo como enfermera en un hospital. No se me permitiría ver a los pacientes, pero podría trabajar allí como limpiadora o simplemente como enfermera. Pensé que sería una mejor opción que llevar platos a clientes que intentaban no darme propina e intentaban expresar su insatisfacción con el servicio. La abracé y la besé. Espero que te guste este trabajo.
Probablemente conseguiré un trabajo permanente y podré ahorrar para un nuevo lugar para vivir, donde será mucho más seguro. Pasaron 2 meses, durante los cuales logré ahorrar una cantidad considerable de dinero, y Christy y yo comenzamos a buscar un nuevo lugar para vivir. Pero para una casa independiente, aún nos faltaba mucho, y encontramos una casa de 2 pisos con 4 apartamentos, donde los habitantes parecían pacíficos y de buen carácter. Después de hacer el primer pago, no nos demoramos y llevamos las pocas cosas que teníamos al nuevo apartamento. El mobiliario era mucho más agradable que en nuestro apartamento anterior. Había un dormitorio separado, una cocina y un baño decente, y la sala de estar, si se dividía por un tabique, podríamos hacer un pequeño cuarto para el bebé. Felices con nuestro nuevo lugar, compramos una pizza y una botella de vino. Decidí celebrar con generosidad en honor al cambio de hogar. Durante unos meses, nos acomodamos en nuestro nuevo apartamento. Yo seguía trabajando en el taller mecánico y Christy estaba contenta con su nuevo trabajo. Durante el tiempo que pasé en mi nuevo trabajo, hice mucho progreso. Resultó que simplemente tenía un talento para ello. Notando mi dedicación, un día mi jefe me llamó para una conversación privada. No sabía qué me esperaba, ya que no había hecho nada mal y no se esperaba ningún bono en un futuro cercano. Así que con cierto temor en el alma, me acerqué a él y golpeé en su puerta. Sí, adelante. Vino la misma voz ruda. Abrí cuidadosamente la puerta y me detuve en el umbral, sin saber qué esperar de él. Entra. No tengas miedo. ¿Por qué estás ahí parado como un tonto? Entré y me senté en la silla frente a él. Escucha, Daniel. En el tiempo que has estado trabajando aquí, has demostrado ser un empleado excelente. Bueno, gracias. Oh, espera un momento. Hay más. Le di una mirada un poco asustada, preguntándome si me iba a despedir. ¿Qué quiere decirme? Dime, Daniel. ¿Puedes guardar un secreto? Sí. Naturalmente. ¿Te gustaría ganar más dinero? Bueno, ¿quién no quisiera? Reí un poco. Sabes, tengo una propuesta para ti que podría ayudarte significativamente a aumentar tu estatus financiero. Pero antes de ofrecértela, tendrás que firmar algunos documentos de confidencialidad. ¿Y qué documentos hay? Si rompes tu palabra, te costará mucho. Pero espero que te guste mi oferta. Por un momento, me pregunté si estaría poniendo en riesgo a mi familia al aceptar una oferta así. ¿Y qué quieres ofrecerme? Me dijiste el otro día que sabes conducir diferentes tipos de autos. Espero que hayas notado que nuestro negocio está en auge. Sí, he notado eso. Bueno, aquí está la cuestión. No solo estamos en el negocio de reparación de automóviles. Te estoy ofreciendo un trabajo en el que estoy seguro de que te destacarías. Después de que dijo eso, me puse un poco cauteloso. Su oferta olía a algo ilegal. Pero el interés en ganancias mayores superó mi cautela y decidí escucharlo. La cuestión es que estamos en el negocio de reciclaje de automóviles. No olvides que esta conversación debe mantenerse estrictamente entre nosotros. Asentí obedientemente en respuesta. Obtenemos automóviles que simplemente desmontamos para piezas y luego simplemente los vendemos o los montamos en autos dañados. ¿Pero cómo consiguen que les entreguen esos autos? Oh, no eres un chico estúpido. Hay muchos niños en este pueblo que quieren ganar dinero y nos traen los autos que necesitamos. Ahora sé a lo que se refiere. Su empresa roba autos y luego simplemente los desmantela. Pero, ¿cómo es posible? ¿No hay nadie buscando esos autos? No te preocupes.
Los artículos principales vienen de otras ciudades, y mientras los están buscando, durante nuestro trabajo no hay nada que buscar. Me miró con una mirada atenta e hipnotizadora. Entonces, ¿qué dices, hijo? ¿Estás dispuesto a ayudarnos en nuestro negocio? Solo necesitarás mover el auto de un lugar a otro. Eso es todo. Nosotros nos encargaremos del resto. Me di cuenta de que esta actividad huele a delito y que podría ser atrapado en cualquier momento, pero si no tengo que robar los autos yo mismo, sino solo transportarlos, podría pensarlo. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, me gustaría tener una respuesta tuya de inmediato. Pero te daré 24 horas para pensarlo. Pero repito, nadie puede saberlo. Especialmente tu esposa. ¿Me entiendes, verdad? Con una mirada pensativa, me levanté de la silla y salí de su oficina, sintiendo su mirada en mi espalda. Todo el camino a casa, reflexioné sobre su oferta. Sí, quería ganar tanto como fuera posible, pero tampoco quería ir a la cárcel. Llegué a casa todo pensativo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te ves tan triste? No, no lo estoy. Solo tuve un mal día. Tenía mucho trabajo que hacer, así que estaba cansado. No le podía contar a ella lo que iba a hacer. No pude dormir la mitad de la noche, pensando en la oferta del dueño. Por la mañana, fui a verlo con casi una respuesta lista, pero quería aclarar algunos detalles de mi futuro trabajo. No te preocupes. El auto se dejará en el lugar acordado, solo necesitas tener tiempo para cambiar las matrículas y traerlo aquí. Eso es lo que tienes que hacer. ¿No podrían hacer eso los ladrones de autos? Te lo dije, en su mayoría son chicos negros, y no creo que la patrulla esté interesada en por qué están conduciendo a esa edad. ¿Qué hay que explicar? ¿Aceptas el trabajo o no? Me rasé la cabeza y decidí responder. Está bien. Lo aceptaré. ¿Pero qué hago si me detiene la policía? No te preocupes por eso. Solo dales mi número y yo me ocuparé del resto. Me dio algunas de sus tarjetas de negocio. Lo pensé un poco, y pensé, ¿por qué no? Decidí aceptar su oferta. Al día siguiente, me dio las coordenadas de donde recoger el auto. Logré completar la primera tarea con éxito y el mismo día recibí una tarifa decente. Así que trabajé durante un par de meses más. Por supuesto, no le dije nada de esto a mi esposa, solo le dije que me ascendieron y el hecho de que a veces tenía que estar ausente por la noche, lo expliqué diciendo que había mucho trabajo y tenía que quedarme hasta tarde. Pero las sumas que le traía tranquilizaban su ansiedad y no me hacía preguntas innecesarias. Después de un tiempo, me enteré de que Christy estaba embarazada. Fue una noticia maravillosa para mí. Estaba emocionado. Teníamos suficientes años detrás de nosotros, teníamos un buen lugar para vivir y tenía un trabajo lucrativo, que había aprendido a manejar con facilidad. Ni siquiera me habían detenido nunca en un control policial. Me parecía que tenía suerte en este negocio. A medida que pasaban los meses, mi esposa caminaba con un gran vientre durante mucho tiempo y a menudo me pedía toda clase de comida que solo una mujer embarazada podría pedir. En el último mes, a veces le dolía el estómago y me preocupaba mucho. La llevé al hospital, pero el médico que la examinó me tranquilizó diciéndome que esto sucede y que no había de qué preocuparse. Solo recomendó que tomara vitaminas y descansara más en la cama. Mientras tanto, mientras se acercaba el momento del parto, uno de nuestros vecinos decidió hacer reparaciones. Pasaba todo el día martillando con un martillo perforador.
Iba a verlo de vez en cuando y le preguntaba por sus asuntos, y le decía que mi esposa estaba a punto de dar a luz y que este constante zumbido del martillo perforador la molestaba mucho, y que el pequeño niño se vería muy afectado por ello. Al principio, dijo que no tenía muchas reparaciones que hacer. Que en unos días terminaría todo, y nuestra tranquilidad se restablecería. Pero ya había pasado una semana entera. Christy dormía mal, el zumbido la molestaba constantemente y a menudo tenía dolor de cabeza, y últimamente incluso había comenzado a perder peso, y tenía enormes ojeras debajo de los ojos, y estaba muy pálida. Los médicos sugirieron ponerla en el hospital hasta el parto, donde sería mucho más tranquilo que en nuestra casa. Consulté con ella y estuvo de acuerdo, solo para detener este tormento, pero me hizo prometer que haría que el vecino detuviera esta maldita reparación para cuando ella regresara del hospital. Tenía 2 semanas para resolver el asunto con el vecino. Él estuvo tranquilo por un tiempo, pero después de un rato, su martillo perforador volvió a golpear las paredes, y a tal punto que el yeso se estaba cayendo en algunos lugares. Oye, escucha. Te dije que dejara de hacer eso. ¿Te das cuenta de que estás molestando a la gente? ¿Con qué? Estoy renovando durante el día cuando todos están en el trabajo. ¿Cómo está molestando a alguien eso? Me está molestando a mí, idiota. ¿No entiendes el lenguaje humano? ¿Y qué puedes estar taladrando durante tanto tiempo? Podrías derribar una pirámide en ese tiempo. Cuida tus palabras. Creo que tu esposa fue mucho más educada conmigo que tú. Y tú solo eres un tipo de pueblo sin modales. No me tomé sus palabras a pecho en ese momento, solo quería que dejara de martillar. Le dirigí unas cuantas palabras groseras y volví a mi apartamento. Quería descansar. Ya eran las 8 de la noche, pero el martilleo de las paredes no se detuvo, y poco después volví a mi vecino. Escucha, bastardo, si no paras, te voy a demandar. La gente tiene derecho a descansar después de un día de trabajo. ¿Por qué sigues echándome la culpa a mí? Deberías hablar con tu esposa. No entiendo. Vamos, ya he terminado por hoy. Vete a dormir. Saluda a tu esposa. Él quería cerrar la puerta, pero puse la punta de mi zapato para evitar que la puerta se cerrara. No, sigue adelante, ¿qué tienes en contra de mi esposa? Nada. Solo dije que es una mujer muy amable y dulce. No como tú. Él pateó mi zapato con su pie y cerró la puerta con fuerza. Al día siguiente, al regresar del trabajo, noté que ya no estaba taladrando con su martillo perforador, pero solo se escuchaba el sonido de mover muebles. Luego oí el estruendo de varias personas en el pasillo y miré a través de la mirilla con curiosidad. Vi a 4 hombres allí, con capuchas negras largas, sus cabezas cubiertas con capuchas enormes y sus caras imposibles de ver. Los vi presionar el timbre de la puerta del vecino. El vecino pronto abrió la puerta y los invitó a entrar, mirando a su alrededor para ver si alguien más los había visto. Hubo un silencio absoluto durante un rato, luego hubo música suave, más como un tambor chamánico, y cánticos suaves de los invitados de mi vecino, pero no pude escuchar las palabras. Incluso apoyé mi oído en la pared, pero no tuvo efecto. Esto continuó durante varios días. Visitaba a mi esposa en el hospital todos los días, pero no le decía nada sobre lo que estaba sucediendo en nuestra casa. Solo pensaba en un plan para mudarnos de nuevo, y tal vez pronto podría comprar una casa para nosotros. Mientras salía de la habitación, el médico me detuvo. Dime, ¿qué medicamentos tomó tu esposa mientras estaba en casa? Nada. ¿Solo las vitaminas que recetaste? ¿Por qué? ¿Hay algo mal en ella? ¿Cómo puedo decirlo?
Hicimos algunas pruebas y encontramos en su sangre la presencia de belladona y algunas otras sustancias que tienen un efecto muy negativo en su condición y en la del niño. Las bayas de belladona son bastante venenosas, si se toman en grandes cantidades, actúan como un veneno potente. ¿Qué? Pero ella nunca ha tomado hierbas. Incluso solo bebió té de menta. ¿Cómo puede ser eso? No puedo decirte eso. Tal vez deberías tener una conversación franca con tu esposa. Tal vez ha estado viendo en secreto a algún tipo de curandero. Entiendo que está muy preocupada por su hijo. Pero tomar algo de alguien que no conoces es simplemente imprudente. Gracias, doctor, por la información. Me aseguraré de hablar con ella. Volví a la habitación donde mi esposa estaba acostada en la cama y ya estaba un poco dormida. Oh, ¿por qué decidiste volver? ¿Ya me extrañabas tanto? No te preocupes, cariño. Estoy bien. Solo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. ¿Podrías responderlas honestamente por mí? ¿Alguna vez te he mentido? Me dio una mirada perpleja. No. No, no lo has hecho. Solo me gustaría saberlo. ¿Alguien te ha comprado algo últimamente? No mucho, excepto que mi vecino solía traerme algunas tortas con algo de ralladura, siempre alardeando de lo bueno que era haciéndolas, tratando de hacer amigos con los nuevos vecinos y siempre tratando de ser amable, incluso ofreciéndose a ayudar mientras tú estabas en el trabajo. ¿Qué? ¿Dejaste que un desconocido entrara en nuestra casa? Especialmente un hombre. No te pongas tan alterado. Después de todo, él es el administrador y se asegura de que los residentes se sientan cómodos y acogidos en esa casa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, nada. Nada. No te preocupes. Solo estoy realmente preocupado por ti. Eso es todo. Descansa. Vendré mañana después del trabajo. Pero asegúrate de llamarme si necesitas algo. ¿De acuerdo? De acuerdo, cariño. Le di un beso de despedida y me fui a casa. Todos los días observaba a mi vecino a través de la mirilla y un día logré verlo salir de su apartamento. No perdí tiempo y rápidamente averiguando dónde podía taladrar un pequeño agujero en la pared, procedí a hacer un agujero en el techo. Luego saqué una pequeña cámara en un fino cable que había comprado anteriormente y conecté la imagen a mi tableta que había comprado barata en una oferta. La imagen no comenzó bien, así que jugueteé con el cable hasta que toda la habitación fue visible en el monitor. La cámara era tan pequeña que era difícil de ver. Pero ahora, de esta manera, podía ver lo que estaba sucediendo en el apartamento de mi misterioso vecino. Lo que vi me sorprendió un poco, su habitación estaba dispuesta de alguna manera extraña, las ventanas estaban cubiertas con cortinas negras, en varias mesas había lámparas en forma de velas, y en el centro de la habitación había pintado un círculo con extraños signos, y en el centro había una pequeña mesa de piedra, más parecida a un altar. Me sorprendieron los extraños muebles de su habitación. ¿En qué estaba involucrado? Me alegré de haber terminado todo antes de que él regresara. Cuando lo escuché girar las llaves en la cerradura de su puerta, ya estaba sentado en la silla, viendo qué sucedería a continuación. Durante mucho tiempo, no pasó mucho. Pero pronto volví a escuchar el murmullo bajo de varias personas fuera de su apartamento. Mientras seguía observando, vi que las personas con capuchas estaban sentadas alrededor de una mesa de piedra y el propio vecino estaba vestido como ellos. La cámara que había configurado tenía sonido. No los podía escuchar muy bien porque estaban susurrando, pero aún podía captar algunas de sus palabras. Comenzaron con algunos conjuros, y luego los vi sacrificar un pollo negro en el altar. Cuando vi eso, quedé atónito.
Me pregunté si mi vecino era miembro de un grupo satanista. Siempre parecía tan agradable e inofensivo, excepto por su martilleo con un martillo. Y cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que mi familia estaba en grave peligro. Los escuché discutir que esperaban ansiosamente el nacimiento de nuestro bebé para poder sacrificarlo y obtener un gran poder. Escuchar esto me asustó tanto que literalmente dejé caer la carpeta de mis manos. Tenía que hacer algo para proteger a mi esposa y a mi futuro hijo. Estaba a unos días de dar a luz según los médicos. Trataba de visitarla lo más seguido posible e incluso le pedí a mi jefe unos días libres, explicándole que mi familia estaba a punto de crecer y necesitaba prepararme adecuadamente. Afortunadamente, accedió. Pero dijo que luego tendría que trabajar un poco más para compensar el tiempo perdido. Acepté. Y ahora, con un par de días libres, tenía la oportunidad de averiguar cómo deshacerme de este hombre loco que afectaba a mi familia. Al principio, pasé un par de horas hojeando revistas y páginas de internet buscando una nueva vivienda. Pero pronto me interrumpió una llamada telefónica. Señor Curet. Soy el médico de su esposa. Tengo algunas noticias tristes que darle. Ella ha tenido complicaciones y la han llevado a la sala de emergencias. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? Aún está en estado crítico. Recuerde que le hablé sobre la sustancia de belladona, está tan presente en su sistema que su condición ha empeorado. Estamos haciendo todo lo que podemos, por supuesto, pero por favor, rece por su recuperación. Antes de que el médico pudiera terminar, colgué el teléfono y me apresuré al hospital. Conducía a gran velocidad y no me importaban todas las reglas de la carretera, quería llegar a mi esposa lo más pronto posible. Pero por más apresurado que estuviera, cuando finalmente llegué al hospital, me encontré con el médico. Pude notar por su expresión que estaba listo para darme la triste noticia. Doctor. ¿Qué le pasa a mi esposa? ¿Cómo está? ¿Dónde está? Déjeme verla. Traté de abrirme paso hasta el área donde estaba, pero el médico me detuvo con sus fuertes brazos, tratando de calmarme. Señor Curet. Por favor. Lamentablemente, su esposa falleció. Hicimos todo lo que pudimos. Pero no pudimos salvarla. El veneno era demasiado fuerte en su sistema. Lloré como un niño pequeño. ¿Y el bebé? ¿Qué pasó con él? ¿Fue salvado? El médico me miró con una mirada lamentosa. Lamentablemente, el bebé tampoco sobrevivió. Quería acercarme a mi esposa de nuevo, pero el médico no me dejó entrar e incluso tuvo que llamar a una ordenanza para que lo ayudara, quien me ayudó a sentarme en una silla y me dio una inyección de sedante. Esta noticia fue una gran tragedia para mí. El médico se quedó conmigo hasta que me calmé un poco. Luego, cuando mi comportamiento se volvió menos nervioso, le pedí que me llevara a ver a mi esposa y a mi hijo por última vez. El médico accedió y me llevó hasta ellos. Me quedé sobre sus cuerpos durante varios minutos y lloré profusamente. Maldecí al destino por hacerme esto. Luego, el médico me explicó que tenía que irme, ya que debían continuar con su trabajo. Conducí de regreso a casa en duelo. Quería embriagarme de dolor, pero me di cuenta de que no me ayudaría mucho, solo empeoraría mi condición. El médico también me dio un frasco de pastillas sedantes, para que el dolor no me atormentara tanto, aunque ¿cómo podría entender el cuánto me dolía perder a dos seres queridos? Pero seguí su consejo. Sentado en el sofá en casa, recordé las palabras de mi esposa sobre cómo el vecino la había tratado con algunos muffins. Podrían haber contenido veneno. Pero, ¿por qué lo necesitaría? ¿Por qué hizo eso a mi esposa y a mi hijo?
Era tarde en la noche, y después de recuperar el aliento, decidí visitarlo y hablar con él, aunque no sabía por dónde empezar. ¿Comenzar con una pelea o descubrir la razón detrás de su comportamiento? Mirando por la mirilla, me di cuenta de que estaba solo en casa. Me acerqué a su puerta y presioné el timbre. Pronto me abrió la puerta. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Necesitamos hablar. ¿Puedo entrar? Bueno, en realidad no me gusta mucho dejar entrar a desconocidos a mi casa. Pero no somos desconocidos. Somos vecinos. Y sin embargo, no terminó su frase cuando me apoyé en la puerta y la empujé abierta. El vecino voló hacia atrás adentrándose en la habitación. Cerré la puerta tras de mí para que nadie nos interrumpiera. ¿Qué crees que estás haciendo? Esto es propiedad privada. Sin responder, simplemente me abalancé sobre él con los puños y le propiné una buena paliza, y cuando ya estaba completamente debilitado por mis golpes, le até las manos con un cable de lámpara que encontré y lo senté en una silla. Si intentas gritar, te cortaré la garganta. ¿Entendido?, lo amenacé. Asintió obedientemente. Ahora respóndeme, ¿qué les hiciste a mi esposa y a mi hijo? ¿Por qué los envenenaste? ¿Y qué ibas a hacerle a mi hijo? ¿De qué estás hablando? ¿Estás delirando? ¿Ves? Lo señalé hacia un pequeño punto en el techo. Esa es la cámara. Después de sospechar que estabas amenazando a mi esposa de alguna manera, te he estado vigilando todo el tiempo y he estado grabando todo. Así que respóndeme, imbécil. ¿Qué ibas a hacerle a mi hijo? Todo este video irá a la policía y toda tu pandilla caerá. Todos irán a la cárcel. El vecino estaba más asustado de lo que esperaba. Me confesó que era miembro de una secta que adoraba a algunos demonios, quienes prometían darles un gran poder a cambio de sacrificar a un bebé, pero para hacerlo, debían impregnar su sangre en una solución especial para que su sangre tuviera un poder más efectivo. Eres simplemente un loco de remate. ¿Has estado leyendo algún libro estúpido? Escúchame. Tú mismo podrías ser miembro de nuestro grupo. Ah, y por cierto, ¿quieres saber un gran secreto? Lo miré fijamente. Ese niño no es para nada tu hijo. ¿Pensaste que tu esposa era una santa? Ha estado viniendo a nosotros desde el principio y ha sido parte de los orgías. De alguna manera, todos somos los padres de este niño. Sonrió maliciosamente. Cuando escuché eso, le di un puñetazo en la mandíbula con todas mis fuerzas, dejándolo inconsciente. Me senté sobre su cuerpo inmóvil durante varios minutos. El dolor de perder a mi esposa y a mi hijo era tan intenso que no podía simplemente aceptarlo, y aún encerrarlo tras las rejas parecía un castigo pequeño para él. Rebusqué en el cajón de su escritorio y encontré cinta adhesiva, y no muy lejos en la esquina estaba el mismo viejo taladro que alguna vez usó. Y tuve una idea loca. Le puse cinta adhesiva en la boca. Luego lo arrastré contra la pared. El dolor de perder a mis seres queridos me dio fuerzas y pude arreglármelas por mi cuenta. También encontré algunos taladros grandes en un cajón y, apoyando a mi vecino contra la pared, comencé a taladrar primero por un hombro, dejando el taladro en su cuerpo en lugar de un clavo. En ese momento, comenzó a recobrar el conocimiento y empezó a gemir de dolor. Continué con mi tarea, pero ahora estaba clavando su otro hombro, diciéndole que esta era su castigo por todo el dolor que me había causado. Cuando quedó colgado en la pared, sujetado por los hombros con los taladros, no parecía suficiente. Encontré algunos clavos grandes con un martillo y martillé los clavos en sus manos y pies. Al final, quedó colgado en la pared crucificado, aunque ya no estaba gritando,
ya que se había desmayado por el impacto del dolor. Miré alrededor y vi que su sangre estaba salpicada por toda la habitación. No iba a limpiarlo. Simplemente limpié mis huellas del taladro y del martillo. Luego encontré un trozo de trapo viejo y lo sumergí en su sangre y escribí en la pared junto a él, sacrificado al demonio que adoraba. Después de eso, volví a casa. Necesitaba lavar su sucia sangre y deshacerme de mi ropa ensangrentada. De alguna manera, tuve suerte de que los vecinos de los otros 2 apartamentos no estuvieran en casa esa noche y nadie nos oyera. Y cuando estaba limpio, recordé la cámara y la retiré de inmediato, cubriendo el agujero con yeso raspado y pegamento instantáneo. Finalmente, simplemente me senté en el sofá, mirando la foto de mi esposa embarazada, con lágrimas corriendo por mis mejillas. En esa posición, me quedé dormido en el mismo sofá. Por la mañana me despertó el timbre de la puerta. Cuando la abrí, vi a unos policías. Pensé que venían a arrestarme, pero no me importaba, ya que ya había perdido todo lo que amaba. Pero un policía me hizo una pregunta inesperada. ¿Cómo estás? Dime. ¿Conocías bien a tu vecino del primer apartamento? No muy bien. Solo nos saludábamos de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Notaste quién lo visitó? Sí, vi a unos tipos raros con abrigos oscuros un par de veces. ¿Qué pasó? El repartidor que le llevaba la comida todas las mañanas no pudo contactarlo y sintió un mal olor. Así que nos llamó. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Solo estábamos preguntando si escuchaste o viste algo sospechoso anoche. Estuve en el hospital toda la noche pasada. Mi esposa y mi hijo por nacer murieron. Así que no me importa el vecino. El policía no me molestó más, expresó su pesar por mi pérdida y solo me pidió que llamara si recordaba algo. Pronto, su asesinato se reconoció como un simple sacrificio, y todos los miembros de su grupo fueron capturados y enviados tras las rejas. Aunque negaron su participación, había muchas de sus huellas y la policía los arrestó. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos.